Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Agradezco la presencia de ustedes el día de hoy, el día del Señor, domingo, hoy 5 de febrero de 2023, a las 9 de la mañana para iniciar la lección número 3, la lección 3 que lleva por título La justicia de Dios. Le pido el favor al pastor que nos dirija en oración para dar inicio al culto. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Te damos gracias por este nuevo día, Señor, por nuestras vidas, Señor. Presentamos esta reunión, esta enseñanza, Padre precioso. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ministranos, háblanos por medio de tu preciosa palabra. Con gracia, favor y demanda sobre el hermano Jaime, Señor. Oramos por las personas que vienen en camino, Padre precioso, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Unas de las personas, algunos de los profesionales que más requieren de exégesis son los abogados. Por ejemplo, ustedes tienen un contrato y la palabra pero, esa palabra en un contrato puede significar muchísimas cosas. Puede ser algo grave o muy bueno en un contrato. Entonces, un abogado es un experto en exégesis que sopesa cada palabra donde está colocada. Y él sabe que hasta una palabra tan sencilla, pero puede significar muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo con el texto bíblico. Y por eso aún no hemos entrado en la exégesis, porque estamos todavía en un proceso de preparación para la exégesis. Esa preparación nos exige que nosotros conozcamos la definición de por lo menos 3 palabras: la justicia de Dios, o esa expresión, la fe y la justificación. Con esos 3 significados ya podemos entrar al texto y hacer exégesis. La justicia de Dios esa expresión está presente en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. De hecho, las expresiones con las que la Biblia habla sobre lo que es justo, lo que es correcto, sobre la justicia y particularmente la justicia de Dios, aparecen en el Antiguo Testamento. Donde más aparecen es en el libro de los Salmos, y en el Nuevo Testamento precisamente es en la Epístola a los Romanos. Y aquí hay una curiosidad interesante y de la historia, que Martín Lutero, que fue la persona que volvió a colocar en los púlpitos la predicación del Evangelio y de la justificación, antes de entrar al Nuevo Testamento, él previamente había estudiado los Salmos. Y el estudio de Martín Lutero sobre los Salmos precisamente lo colocó en una posición que le permitía entender mucho mejor la Epístola a los Romanos. Se dan cuenta ustedes de la trascendencia que tiene el Antiguo Testamento en este estudio. Pero vamos al Antiguo Testamento. La revelación va creciendo en relación a lo que es la justicia y la justicia de Dios. Deuteronomio, capítulo 9, versos 4 y 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Hablando de la justicia, lo que está mostrando el Pentateuco nos muestra es el pecado, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra el Pentateuco. El Éxodo, el Levítico sobre todo, está hecho para mostrarnos que somos pecadores. Todo el sistema de sacrificios y de fiestas, todo está hecho para que el israelita tuviera convicción de pecado. Entonces fíjense las palabras de Moisés hacia el pueblo, hacia los israelitas. Entonces lo cierto es que la justicia no es un atributo del ser humano. No es un atributo del ser humano, menos del hombre caído. En el mejor de los casos, en el hombre regenerado, en una persona regenerada, la justicia es imperfecta.
Y si estamos diciendo que Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel, la justicia humana no hace parte del pacto. Es decir, la justicia del hombre no es base del pacto. Más bien entenderíamos que es más bien la justicia divina, no la justicia humana. Sí, señor. Con respecto a la palabra justicia, hay un texto en el Nuevo Testamento cuando Jesús va a ser bautizado, Mateo 3, 13 al 15. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Versículo 13, versículo 14. Es la acción de Juan hacia el Señor. Juan quiso disuadirlo. Otra traducción, Juan lo resistía mucho diciendo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y lo dejo. Sí. Donde la cuestión está. Bueno, en cuanto a la justicia que usted señala, efectivamente ahí es conveniente, todos debemos hacer lo que hizo Cristo, cumplir toda justicia. Ese es un compromiso que tenemos todos los creyentes. Lo que pasa es que nuestra justicia, la que cumplimos nosotros en esta vida, en esta carne, siempre estará imperfecta. La única justicia perfecta fue aquella que cumplió Cristo, y precisamente por ese cumplimiento perfecto es que Él es el Cordero perfecto para el sacrificio de los pecados. Nosotros no cumplimos con ninguna justicia. Entonces seguimos con la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, cuando se refiere a la justicia, deja claro que no es un atributo del hombre. Y cuando llegamos a Salmos, lo que empieza a brillar grandemente es que sí es un atributo, pero de Dios. Entonces miremos Salmo capítulo 31, verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Líbrame, ¿qué? En tu justicia. En tu justicia. O sea, hay una persona que está pidiendo, solicitando una liberación. Ser la misma liberación de los pecados, como muchas veces aparece en los salmos. Puede ser la liberación de la opresión de algún opresor o de un enemigo, que puede ser el enemigo del pueblo, un enemigo personal, pero se requiere una liberación, y el salmista apela a la justicia, o sea que Dios puede librar en virtud de su justicia. O sea que Dios, porque es justo, Él libera. Así que lo que se llama liberación, redención, inclusive salvación, está asociado a la justicia de Dios, al atributo de Dios, ¿sí? Entonces, a algo que Dios haga en favor del ser humano. Ahora, por favor, busquemos Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, nuevamente, el salmista nuevamente pide liberación, ¿no? Está buscando una liberación, una ayuda, un auxilio. Y siempre está de por medio la justicia de Dios. O sea que la justicia de Dios tiene que ver con ese auxilio que le presenta al hombre. Siempre está apelando, está asociado, es muy constante en los salmos que la justicia de Dios, cuando se manifiesta la justicia de Dios, se está manifestando la liberación o el rescate, puede ser al pueblo o puede ser a un individuo, ya sea por causa de su pecado o por causa de alguna catástrofe nacional. Los creyentes acuden a Dios y invocan, lo que hacen es invocar la justicia. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que la justicia es un atributo divino relacionado, o que es igual, o que uno puede identificar como la gracia salvadora. Entonces la gracia salvadora es la justicia, es un atributo de Dios, sencillamente es algo que está en Dios. Mi salvación está en Dios completamente. Busquemos ahora Salmo 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová,
da al hombre y al animal conservas. Bueno, hay dos elementos ahí que están juntos. ¿Cuáles son? Justicia y juicios. Justicia y juicios. Y hay algo bien interesante y lo voy a dibujar así. ¿Qué ven ahí? Una onda sinusoidal. Una onda sinusoidal. Sí, eso representa la justicia y el juicio. Miren lo interesante, ¿no? La justicia y el juicio. Entonces, aquí uno entiende que aquí hay liberación y aquí se ve como el reverso, ¿no? ¿Cierto? Como que el reverso, porque aquí es el juicio. Aquí está la justicia y van juntas. Aquí hay algo que está a favor y aquí ocurre en contra, ¿cierto? A favor y en contra. Miren lo llamativo de esta imagen que presenta el salmista. A favor y en contra. A favor del pueblo y en contra, pues, del enemigo del pueblo. Eso lo presenta también la Escritura, a favor y en contra. Y entonces llegamos a los profetas. Estamos diciendo que la justicia de Dios se encuentra en toda la Escritura y vimos que en el Pentateuco, el Pentateuco lo que nos dice es que el hombre no sobresale por ser justo. El justo realmente es Dios, el hombre no. Es decir, que en el pacto de Dios con Israel, el fundamento del pacto es la justicia de Dios. La justicia del hombre nada tiene que ver con el pacto. Si fuera por la justicia del hombre, no se podía celebrar el pacto. O el pacto había durado un día, ni siquiera un día, una hora. Y de pronto menos, creo que menos. Entonces la justicia del hombre no es un elemento que integra el pacto, no es un determinante del pacto, la justicia del hombre. Entonces, los salmos lo que nos muestran es que la justicia lo que es un atributo divino. Sí, es un atributo de Dios. Y los profetas le agregan algo más. Por favor, busquen Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Unas palabras del salmista. Habla igual que el salmista. Los profetas son como salmistas, ¿no? Fíjense que Dios en su solidaridad, Él manifiesta la solidaridad con la justicia. Miren que ahí está asociada la palabra justicia. Con la diestra de su justicia es que Él libera. Es decir, que la justicia de Dios es un atributo por el cual nosotros recibimos redención. Así de sencillo. La justicia es la misma gracia. La gracia salvadora, la gracia gratuita que vamos a ver en Romanos. Ahora Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es una manifestación de la solidaridad de Dios. Es una manifestación, un despliegue de la solidaridad de Dios a favor nuestro. En el problema que nosotros tenemos, que el problema es el del pecado, Dios hace un despliegue de su gracia y a través de su justicia, como dice aquí el profeta Isaías. Los profetas, así como el salmista presentó este contraste, los profetas, esto es de lo que más hablan los profetas. El salmista alcanzó a mencionarlo, pero los profetas, cada profeta presentan este contraste. Todos los profetas de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel habla del pacto, el nuevo pacto, porque Ezequiel habla del nuevo pacto, él está hablando de redención, pero al mismo tiempo Ezequiel habla de juicio. Cuando Isaías habla del retoño que va a salir de la vara de Isaí, él está hablando de la redención, pero él también habla de juicio. O sea que los profetas esto lo tienen magnificado, esto lo tienen clarísimamente. Lo que alcanza a mencionar el salmista
es el tema central de los profetas. ¿Sí? Entonces veamos cómo tenemos juicio y redención en Isaías. Miremoslo en Isaías 1:27. Diciendo entonces, dice, Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Sí. Pero en la escritura, cuando los israelitas decían llegó la justicia, es que llegó ¿qué? Llegó la salvación, llegó la liberación. Sí, porque Dios rescata en su justicia. Y la justicia es el atributo divino por el cual Dios le da solución al problema del hombre. En algunas veces en Israel, cuando la nación estaba siendo oprimida por algún opresor, entonces cuando se manifestaba la justicia de Dios era solucionar ese problema de la opresión. Pero realmente viene a ser una ilustración de la solidaridad de Dios a favor del problema más básico del hombre. ¿Y cuál es el problema más básico del hombre? El pecado. El pecado. Cuando se utiliza la palabra juicio, entonces esto parece que fuera, como muestra el salmista, se ve como lo contrario de la justicia. Y muchas veces, en otras partes del Nuevo Testamento, la palabra justicia engloba todo esto. Liberación y paga por el pecado. La justicia se manifiesta como liberación o la justicia se manifiesta como juicio. Es decir, si nadie se salvara, sino todos fuéramos enviados al infierno, Dios sería justo. Dios sería exaltado por su justicia. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Sí, es decir, es la manifestación de la solidaridad de Dios para con el ser humano. Pero lo interesante es que 2 capítulos atrás, Jeremías anunció juicio a Jerusalén por los pecados de Jerusalén. Les anunció el juicio. Entonces, miren, redención y juicio. Los profetas, como les digo, todos los profetas les tocó anunciar juicio y en medio del juicio, justicia. ¿Sí? Eso fue algo de todos los profetas. Ven aquí en la línea del tiempo, ustedes ven a Amós, que fue antes de Isaías. Tenemos aquí a Isaías, tenemos aquí a Jeremías, tenemos a Ezequiel, tenemos a Daniel. Y por aquí en la línea del tiempo siempre se referían a un problema que ellos tenían en particular, donde anunciaban juicio, pero se referían a algo que iba a pasar adelante. Amós habla del tabernáculo de David, a restaurar la tienda de David. ¿Sí? Isaías habla del retoño o de Emanuel, pero él está anunciando unas cositas por ahí que van a pasar. Jeremías habla del nuevo pacto, pero les contó a los de Jerusalén lo que iba a pasar. La justicia de Dios se manifiesta en 2 dimensiones: juicio y redención. Siempre, los 2 elementos van junticos. Entonces, lo que hacen los profetas es anunciar la justicia que se manifiesta como juicio, pero también se manifiesta como redención. Pero muchas veces la sola palabra justicia, decir justicia, significa que Dios ya arregló todo, Dios solucionó todo. Por eso esa palabra es tan especial. Sí, pero entonces pasamos al profeta Amós. ¿Recuerdan que yo escribí al profeta Amós por aquí porque es uno de los primeros profetas? Bueno, el profeta Amós tiene unas quejas también y presenta unas razones de por qué hay juicio.
contra del pueblo de Israel. Amós capítulo 2, versos 6 y 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Parece que estuvieran hablando de un partido político, de esos que hay por aquí hoy en día. Amós 8:11. He aquí vienen días, dijo el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Hay juicio, pero hay redención, ¿cierto? Entonces, llegamos al Nuevo Testamento. Resulta que en el Nuevo Testamento encontramos lo mismo. La justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, se revela. ¿Sí? Y Pablo parece que fuera otro profeta más, como si fuera después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, parece que llegara Pablo, ¿no? Porque habla con el mismo lenguaje de los profetas. Y entonces él habla de la revelación del juicio de Dios. ¿Recuerdan Romanos? Desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, todo lo que dicen de los gentiles y de los judíos. Todo lo que dicen los judíos, pero esto mientras que los profetas del Antiguo Testamento eran a nivel nacional, con Pablo es universal el juicio. Sin embargo hay redención, y esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer lectura de los versos 21 al 24. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El dictamen de aquí es condenación. Y esta es una palabra jurídica. Expresar, pronunciar culpa. Y aquí introduce algo que ya venía desde antes, ¿no? Pero aquí coloca la palabra justificación, que es lo que aparece en el verso 24. Justificación. Que es otra palabra jurídica, que es la equivalente, es el contrario de esta, ¿sí? Si condenar es declarar culpabilidad, justificación es declarar inocencia, ¿sí? Pero lo hace de manera gratuita. Así que la justicia de Dios, o la redención en este caso más específicamente, es la misma gracia gratuita que muestran ahí. Ahí no hablan de la gracia gratuita. Sí. Muéstrenme en qué parte dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces esta gracia no es algo que está en el hombre, es algo que está en Dios. Yo me salvo por algo que está en Dios, no por algo que yo tengo por aquí adentro de mi corazón, no. Me salvo porque Dios es así, porque Dios tiene estas características, no porque yo tengo ciertas características. Es lo que me da la redención. Hasta ahí, mis hermanos. Sí. Eso fue todo. Les pido el favor que se saluden unos con otros.